Muy buenas tardes, bienvenidos al tercer conversatorio que estamos desarrollando en el mes de septiembre con relación al tema del Auditor 4.0. Ya a través de las 2 semanas anteriores estuve conversando sobre la cultura de hacer bien las cosas con calidad y ética, en la que hablamos de norma internacional de control de calidad y de código de ética. Estos videos los pueden encontrar tanto en el Facebook, en las páginas de Doris López, de Coaipime, que es la empresa venezolana en la que estoy vinculada, y de JL Asesores Colombia, que es la empresa colombiana con la que estoy vinculada. También lo pueden compartir o lo pueden encontrar en los grupos y con la página Auditool, que también muy amablemente han estado compartiendo en vivo estos tipos de conversatorios que estamos dando. En la segunda semana estuvimos hablando del Excel a la inteligencia artificial. En este segundo conversatorio lo que quisimos llevar un poco es a la conciencia del salto tecnológico que hay en el contador público del ejercicio profesional que está en la actualidad al contador público que se va a necesitar en menos de un quinquenio, en menos de 5 años vamos a tener menos en quinquenio, en menos de 5 años vamos a tener un profesional muy diferente, un profesional que va a estar, que va a ser más competitivo, que va a tener que tener unas condiciones, una preparación tecnológica muy diferente a la que tenemos en este momento. Y pues hablábamos del Excel a la inteligencia artificial por los procesos en donde los procesos operativos van a ser sustituidos y nosotros vamos a tener que vincularnos más hacia el área de desarrollar capacidades de análisis y, tal como les decía, de inteligencia emocional para ser más pertinentes en el ejercicio de nuestra profesión, entendiendo también que necesitamos desarrollar habilidades matemáticas y habilidades estadísticas. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema un poco más técnico, un tema que está en la actualidad muy en boga a nivel de países latinoamericanos, que son las NAI, las normas de aseguramiento de información. Esas normas de aseguramiento de información que en algunas oportunidades hemos escuchado, están vinculadas con la norma internacional de control de calidad y el código de ética. Y no son sino las normas que establecen los estándares para el ejercicio del profesional de la contaduría pública, no solamente del auditor. Normalmente cuando hablamos de aseguramiento, de una vez vinculamos el aseguramiento al auditor, lo enlazamos de una vez, o al revisor fiscal, en este caso en Colombia, o al comisario, en el caso en Venezuela. No, cuando nosotros estamos hablando de aseguramiento de información, estamos hablando de la forma en cómo nosotros desempeñamos nuestras funciones o nuestro ejercicio profesional bajo estándares de control de calidad, cumplimiento del código de ética, pero con procedimientos preestablecidos y ya diseñados que generan confianza en el usuario de esa información financiera. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es quién emite esos estándares y por qué nosotros tenemos que cumplirlos. O sea, en realidad creo que a nivel de Latinoamérica hay cierto desconocimiento en la aplicación de estos estándares internacionales. ¿Quién emite los estándares internacionales? Los estándares internacionales los emite el IFAT. ¿Qué es el IFAT? El IFAT es una organización global de la profesión contable que está dedicada a servir al interés público. En este caso y en este momento, en la actualidad, existen más de 175 miembros y asociados distribuidos en 130 países, o jurisdicciones que vienen a representar técnicamente a más de 3 millones de contadores públicos o profesionales que están vinculados a la práctica pública, a la educación, al servicio gubernamental, a la industria del comercio en el área de aseguramiento de la información. El IFAT se ha encargado con sus organismos alternos, con sus comités, se ha dedicado a nivel de la estructura de gobierno a emitir una serie de estándares
de información que nosotros tenemos que utilizar. Esa estructura que nosotros manejamos como tal, o que deberíamos de conocer, nos lleva a que debamos tener un poco más claro que los estándares de aseguramiento de la información, las NAI, son emitidas por el IAASB. Entonces, esta organización que está dentro del IFAD, ¿qué permite o a qué se dedica como tal? Ella se dedica a la emisión de estándares de aseguramiento. Y estos estándares de aseguramiento están distribuidos o formados por normas internacionales de auditoría, que es la que en la mayoría de las conversaciones o de los temas que nosotros terminamos discutiendo a nivel del ejercicio de la contaduría pública, pues los entendemos y comprendemos que es la norma internacional de auditoría. Pero cuando vamos a las normas de aseguramiento de información, queda allí como un vacío como tal. Por ejemplo, en Venezuela, nosotros en Venezuela estamos aplicando los estándares internacionales de aseguramiento desde el año 2012. Y a partir del año 2014 se pronunció la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela y empezamos a utilizar estándares de aseguramiento que eran sobre la versión del año 2010. En Colombia, a partir de la ley 1314 del 2009, empieza a aparecer, ¿qué es lo que busca esta ley? Esta ley busca que se armonice el ejercicio profesional, que se armonice la información financiera que se produce en Colombia, y aparece como tal un marco técnico de normas de aseguramiento. Esas normas de aseguramiento ustedes las encuentran normalmente los contadores públicos colombianos están muy vinculados a nivel de cumplir todo lo que esté establecido en su estructura legislativa. Y eso ustedes lo encuentran en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, que ella tiene una adición, que fue las adiciones en los anexos 4.1 y 4.2, que integran también las normas en este momento ya revisadas o los estándares que ya tenemos revisados de aseguramiento de información. Entonces es importante que ustedes, digamos, se documenten y verifiquen que esto también está vigente, total y absolutamente vigente en Colombia. O sea, no es que a nivel de que yo esté hablando en este momento a nivel del IFAD, en una oportunidad precisamente en un conversatorio, unas personas me decían, bueno, pero ¿por qué nosotros tenemos que cumplir o por qué estamos vinculados a cumplir si eso es un estándar internacional? O otros me hablaban de que era un estándar que solo era de cumplimiento o de fiel cumplimiento por parte de revisores fiscales, auditores externos. Y así no es. Las normas de aseguramiento de información nos permiten a nosotros en el ejercicio profesional comprender y saber hacia dónde nosotros nos vamos vinculando a nivel de nuestras prácticas contables, de nuestras prácticas profesionales como tal. Ok, ¿qué pasa con esto? No, en realidad, hablando, no quiero tratar de hablarles mucho del marco local, porque este conversatorio está abierto para profesionales de toda Latinoamérica, Venezuela, Colombia, El Salvador, Guatemala, colegas que me siguen de varios países. Y lo que yo busco en este momento es como crear una inquietud a nivel de las personas que están conectadas y las personas que vayan a escuchar el conversatorio, de buscar conocimiento en relación de lo que hemos ido direccionando a través de los 3 conversatorios. Fíjense que en el primero hablamos de hacer bien las cosas, de entender los procedimientos y de actuar con calidad y con ética cada vez que vamos a ejercer. En el segundo hablamos de buscar y de entender que tenemos que desarrollar habilidades tecnológicas o habilidades que son muy diferentes a las habilidades que nosotros de repente a nivel de la formación en los claustros universitarios no la recibimos o no emprendimos en esa parte. Entonces, normalmente ya no nos basta solamente ese Excel, sino que tenemos que entender o dar por entendido que vamos avanzando a nivel de la tecnología, que estamos
en pleno proceso de esa revolución industrial, de esa revolución tecnológica 4.0, y como nosotros estamos en medio de esta situación, pues debemos crear o desarrollar nuevas habilidades y competencias. ¿Qué pasa con las normas o la convergencia que nosotros estamos buscando hacia esos estándares de información financiera, las NIF? Que normalmente hablamos de NIF y hablamos de NIAS y no sabemos a qué vienen o qué vienen a jugar aquí las NAI. Yo les comentaba a algunas personas, y siempre pues lo he dicho, que las NIF son responsabilidad de la entidad. Le corresponde a una entidad adaptarse a un estándar de información financiera. Y es la entidad la que en su proceso liderado por la gerencia normalmente comienza esa aplicación de estándares. Pero lo que sí nos compete a nosotros como contadores públicos es estar muy claro de cómo yo voy a ejercer o voy a practicar mi ejercicio profesional con aseguramiento de información. ¿Por qué con aseguramiento de información? Porque cuando nosotros hablamos del aseguramiento de información, nosotros nos encontramos primero a las NIA. ¿Quiénes son las NIA? Las NIA es como la hermana mayor, como la norma más amplia y que va aclarando en cada una de sus series los procedimientos, desde los objetivos generales para realizar un proceso de auditoría hasta sus diferentes fases de planificación, muestreo, riesgo, recolección de evidencia, redacción del informe y conclusiones, aspectos específicos a nivel de auditoría que son de propósitos específicos. O sea, ella va reuniendo o va recopilando instrucciones o normas. Inclusive, yo leía en estos días un artículo que me parecía bien interesante a nivel de los software de auditoría. Y una cosa que he tratado de ir buscando a nivel de enlazar la parte tecnológica con nuestro ejercicio profesional es que yo veo, por ejemplo, si nosotros analizamos o empezamos a entender qué son los algoritmos son simple y llanamente procesos que van estandarizados. Normalmente cuando un programador coloca o diseña un software, pues él lo hace mediante algoritmos, que los algoritmos pues van diciéndole al computador o al robot o al software cómo debe desarrollar una serie de pasos. Entonces, si nosotros vamos a analizar las normas de aseguramiento de información, esos son los pasos, porque la norma de aseguramiento de información nos dice cómo nosotros tenemos que actuar o cómo tenemos que desarrollar nuestro ejercicio profesional de acuerdo al servicio que está requiriendo nuestro cliente y que nosotros le vamos a prestar. Y que técnicamente lo que quiero tratar hoy de dejar un poco claro, dejar un poco la inquietud para que ustedes investiguen sobre el tema. Por ejemplo, esa hermana mayor que es la norma internacional de auditoría, ¿para qué sirve? Esa norma es aplicable y utilizable en realización de procesos de auditoría. Pero la auditoría, normalmente, cuando nosotros hablamos de NIA, estamos hablando de auditoría financiera sobre estados financieros. Es decir, que nosotros, ¿qué encontramos en las NIA? Nos encontramos principios, procedimientos y fundamentos que terminan convirtiéndose en las guías de implementación que utiliza el auditor para poder realizar de una manera más adecuada su trabajo de auditoría. Teniendo en cuenta y desarrollando que cada empresa o cada entidad en la que le está realizando una auditoría tiene una realidad particular, tiene un procedimiento particular y de acuerdo a ese procedimiento particular, nosotros vamos a marcar una serie de pautas que se van a desarrollar con esas normas internacionales de auditoría. La NIA, ojo, las NAI son todas las que voy a empezar a nombrar, pero la hermana mayor sería la norma internacional de auditoría. Luego de la norma internacional de auditoría, nosotros encontraríamos unas señoritas o unas normas un poco más pequeñas que van vinculadas a trabajos que nosotros vamos a realizar que no van a llegar a una conclusión o a la emisión de una opinión. Ojo con eso.
las NIA generan una opinión que nosotros terminamos redactando en un informe de auditoría. ¿Por qué es tan preocupante que nosotros no entendamos estos estándares internacionales? ¿Por qué es tan delicado que nosotros normalmente en las redes sociales nos terminemos concentrando en pásame el modelito de cómo se hace el informe de auditoría o pásame el modelito de cómo tengo yo que trabajar en relación al procedimiento del ejercicio de la auditoría? Cuando yo pido un modelo, yo estoy demostrando que no conozco cuáles son las fases que se están desarrollando en un proceso de auditoría como tal. Y que estoy violando técnicamente el principio fundamental de estas normas de aseguramiento, que ¿qué significa la palabra aseguramiento? Asegurar la información. Asegurar la información. Asegurar significa es darle una certeza, no certeza, ojo, cuando hablamos de certeza nunca podemos decir nosotros, y es algo que hay que tener muy claro, no que todo está libre de sesgo y error totalmente, un 100% absolutamente, no, eso es mentira. Lo que le estamos dando es una certeza de que nuestros procedimientos o los procedimientos que nosotros desarrollamos bajo ese estándar nos permiten a nosotros generar una opinión y que esa opinión está fundamentada en un procedimiento bien desarrollado, que nosotros hemos seguido la esencia completa del estándar internacional, que nosotros nos hemos vinculado completamente con ese manual de pronunciamiento internacional que hay, tanto de control de calidad, que ya nosotros lo hablamos, y el código de ética, como de la auditoría, de la revisión, de los otros encargos de aseguramiento y de los servicios relacionados que nosotros tenemos. Entonces, tal como le estaba comentando, en este caso, esta estructura que nosotros encontramos a nivel de la norma internacional de auditoría nos permite a nosotros desarrollar un proceso hasta llegar a una conclusión como tal. Luego vamos a ir con una hermana más pequeña. Una hermana más pequeña que es la norma internacional de encargo de aseguramiento. Esa norma internacional de encargo de aseguramiento es la NIEA, N-I-E-A. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, los colegas colombianos van a encontrar bibliografía que les va a hablar de NITA, N-I-T-A, Norma Internacional de Trabajo de Aseguramiento. Es la misma norma internacional de encargo de aseguramiento, lo que pasa es que ella ha pasado, digamos, por traducciones y por compilaciones a nivel de avances de la norma. Nosotros empezamos trabajando con la versión 2010 de español, luego pasamos con la versión 2013, y en la actualidad nosotros estamos utilizando a nivel internacional la versión 2016-2017 en español. Esa es la versión que nosotros estamos utilizando en este momento. Entonces, esa norma internacional de encargo de aseguramiento, ¿qué es? ¿O qué estoy yo buscando con esa norma internacional de encargo de aseguramiento? Esa norma es aplicable a trabajos diferentes de auditoría. En pocas palabras, la NIEA no se utiliza para realizar una auditoría. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Pero sí sirve, ojo con esto, para nosotros utilizarla cuando, y aquí yo quiero ser clara, porque es a nivel de la traducción de la norma que se habla del auditor, y entonces nosotros creemos que es solamente el auditor el que está facultado para utilizar la norma internacional de encargo de aseguramiento. Por ejemplo, en Colombia y en Venezuela, cuando ya ustedes tienen su tarjeta profesional o su CPC, ustedes como contadores públicos independientes pueden realizar o pueden montar su oficina contable. Y su oficina contable a nivel de servicios profesionales no solamente va vinculado con que ustedes realicen una auditoría, ustedes pueden también utilizar o realizar trabajos que van vinculados con la NIEA. Pero entonces tendríamos nosotros que estar claros y entender cuándo yo puedo utilizar una norma internacional de encargo de aseguramiento. Yo puedo utilizar esa norma internacional de encargo de aseguramiento cuando yo necesito darle al usuario de esa información, al que me está contratando,
una seguridad o una aseveración de la información que yo estoy preparando. En pocas palabras, en la norma internacional de encargo de aseguramiento, yo doy también una conclusión. No doy una opinión, pero también doy una conclusión sobre el encargo de aseguramiento para el cual a mí me contrataron. Hace algunos años, hablando un poco a nivel de la utilización de la NIEA, cuando ya estamos hablando del 2010, estamos hablando ya hace 9 años, yo preparé un caso de investigación a nivel latinoamericano, a nivel de cómo era preparar un aseguramiento de información financiera para entidades bancarias cuando a una persona natural se le solicitaba información para un crédito o para la solicitud de una apertura de cuenta en relación más vinculado con la parte de legitimación de capitales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en países latinoamericanos. Los países latinoamericanos tienen un alto riesgo a nivel de manejo de estos capitales que pueden tratar de ser blanqueados o que pueden utilizarse testaferros para el movimiento de partidas. Entonces, ¿qué pasa con esto? A nivel de esta preparación, yo le comentaba que yo encontraba en algunos países, porque hice un trabajo de investigación para poderlo presentar, que muchos contadores, cuando se les solicitaba que llevaran una certificación a una entidad financiera sobre la aseveración de los fondos que mantenía una persona, los fondos, las propiedades que tenía una persona y el origen de los mismos, nosotros terminamos preparando o lo que utilizamos una norma internacional de servicios relacionados. Y algunos que no conocían normas internacionales de aseguramiento, normas de aseguramiento de información, terminaban pues preparando un informe, simple y llanamente, un modelo o una estructura que se iban compartiendo, y por eso es que se habla mucho de pásame el modelito, pásame el modelo a nivel de las redes sociales, pues porque la gente cree que lamentablemente todo es un papel impreso con una firma y eso no es nuestro ejercicio profesional. Nuestro ejercicio profesional va vinculado desde esa charla en la que hemos venido hablando de buenas prácticas, de control de calidad, de ética, de utilización de herramientas tecnológicas que facilitan y optimizan los resultados que nosotros vamos a dar, hasta aplicar procedimientos adecuados a nivel de estándares de aseguramiento de información. Y en ese estudio yo comentaba que la norma internacional de encargo de aseguramiento es una norma en la cual un contador público como tal, que está en el ejercicio, que puede dar fe pública de los resultados de la información financiera que tiene una persona natural, esto tenía que hacerse era por una NIEA. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer por una norma internacional de encargo de aseguramiento, porque yo estoy asegurando que allí están esos fondos y que esos fondos son legítimos y que esos fondos están adquiridos por una actividad lícita. Pero muchas personas, y también me he encontrado personas que preparan trabajos por norma internacional de encargo de aseguramiento y no tienen ni idea de la responsabilidad que tiene de firmar un informe por encargo de aseguramiento, porque esto recae o tiene un procedimiento que va vinculado con los mismos procesos que manejamos en un proceso de auditoría. Hay planificación, hay aceptación de encargo del cliente, ahí se tiene que levantar un expediente del cliente, tengo que tener la documentación y los papeles de trabajo que aseveran y que aseguran que yo trabajé y realicé todo por este cliente. No es el contador público que está parado en una plaza y que va y uno se sienta allí y le dice, a ver, necesito una carta para que me haga una constancia para llevar al banco de que yo gano 8 millones de pesos. Y la persona llena y coloca 8 millones de pesos y yo voy y llevo. O sea, no, eso significa que ese profesional, de verdad, sinceramente, primero, pues yo no sé cómo les permiten las autoridades que sigan ejerciendo, porque ese profesional es el que le hace daño a la profesión, ese profesional es el que daña a la profesión,
porque no está cumpliendo ni siquiera con disposiciones que, por ejemplo, por lo menos en Colombia están reguladas por ley, por lo menos en Colombia. En Venezuela nosotros estamos regulados a nivel de la Federación de Colegios de Contadores Públicos y a pesar de que no pertenecemos al IFAD, también tenemos que cumplir con estos encargos de aseguramiento. Ya tenemos una hermanita mediana, entonces luego nosotros tendríamos otra señorita que está dentro de las normas de aseguramiento de información. ¿Qué señorita está dentro de las normas de aseguramiento de información? Está la norma que se llama Norma Internacional de Encargo de Revisión. Esa normalmente ustedes la encontraban en bibliografía, también la pueden encontrar como NITR, Norma Internacional de Trabajos de Revisión. Pero nosotros también la terminamos encontrando como Norma Internacional de Encargo de Revisión. ¿Y qué tiene de particular? ¿Qué es diferente entre una revisión y una auditoría? Y aquí vienen las oportunidades de las que yo he venido hablando, de que hace unos pocos días hablé en un artículo de la AIT sobre las oportunidades del ejercicio de la contaduría pública y del emprendimiento en el ejercicio de la contaduría pública con otras actividades que no van vinculadas ni con el aspecto tributario ni con el desarrollo de auditorías. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, no, pero es que yo lo que tengo que saber, y se arma la hecatombe mundial si aparece alguien o alguna aplicación que puede realizar declaraciones, pero hay países, ojo, hay países en donde las declaraciones inclusive se preparan gratuitas, o sea, no es ni siquiera que tienen una aplicación o una app que está haciéndole entre comillas, algún tipo de competencia por la rapidez. Y ahí vuelvo a la conciencia de lo que les estaba hablando de algoritmos. Ojo, son procedimientos, son algoritmos, van montándose y seguramente van a empezar a aparecer algoritmos y procedimientos que van a optimizar y que van a permitir que todos estos procesos operativos que se realizan con este tipo de normas de aseguramiento de información sean muy rápidos, sean oportunos y puedan llegar a una conclusión, a una opinión del trabajo de manera inmediata, de manera rápida. Entonces, el trabajo se va a hacer operativo mucho más sencillo y vamos a tener que tener desarrollada más bien habilidades de análisis, de competencia y de raciocinio para poder nosotros dar nuestras conclusiones o opiniones. Entonces, ¿qué pasa con la NIER, con la Norma Internacional de Encargo de Revisión o la que ustedes encuentran en bibliografía con NITR? No les estoy hablando de las siglas en inglés, estoy hablando de las siglas en español. Sin embargo, pues ustedes también, si la buscan en inglés, la van a encontrar como IRRE. Y las normas internacionales de encargo de aseguramiento las van a encontrar como ISAE. Entonces, es importante por si las moscas la quieren buscar en inglés también. Uno no sabe. ¿Qué pasa con la norma internacional de encargo de revisión? La norma internacional de encargo de revisión le permite al contador público realizar trabajos de revisión que no son tan profundos o tan complejos como una auditoría, pero que normalmente ese encargo de revisión va vinculado con un estado financiero o con partidas del estado financiero. ¿Qué pasa en este caso? En el encargo de revisión, ojo con esto, yo no emito opinión sobre los estados financieros. Entonces ustedes dirán, ajá, ¿y qué utilidad tiene entonces el encargo de revisión? No todas las entidades son requeridas que se les realice una auditoría, pero todas las entidades sí necesitan a nivel de su crecimiento en el tiempo de realizar o establecer o fijar controles para poder evaluar los resultados, las tendencias o los procedimientos que han ido desarrollando a nivel contable. Entonces, ahí entra el encargo de revisión. ¿Qué hago yo cuando yo llego a un encargo de revisión? Cuando yo tengo un encargo de revisión, yo no emito una opinión, yo emito, en este caso, lo que hago es dar una conclusión, pero redactada en aspecto negativo. Ustedes dirán, ¿qué significa el aspecto negativo, Dori? Si yo lo redacto de manera negativa, no es que yo voy a decir, como en la auditoría yo digo, yo opino que estos estados financieros presentan razonablemente, entonces presentan razonablemente
significa que estoy opinando de manera favorable. En cambio, cuando yo hago una NIER, yo digo, concluyo o emito mi opinión en la que digo, ningún aspecto levantó o llamó mi atención. O sea, no, en pocas palabras, no estoy diciendo que todo está bien, pero estoy diciendo que lo que yo revisé y de acuerdo a los procedimientos que yo apliqué, ningún aspecto llamó mi opinión de que esas cifras estén malas o estén erradas. ¿Me doy a entender? Esa es la señorita Nier. Entonces, fíjense que estoy hablé de normas de aseguramiento de información y encontramos entonces tres señoritas que están allí. Está la señorita Nia, que es la norma internacional de auditoría, que es la que de repente más hemos escuchado y que pues tampoco es que la conocemos o la comprendemos muy bien, pero que va vinculada a nivel de auditoría. En la actualidad el IFAT está desarrollando o está analizando auditoría para entidades menos complejas. O sea, en pocas palabras, está buscando abordar o cómo se van a abordar la aplicación de las NIAs para entidades menos complejas, para entidades más pequeñas. Y eso es importante que nosotros lo leamos, que entremos al portal de conocimiento global del IFAT, que la inscripción es total y absolutamente gratis, señores. Y nosotros allí tenemos acceso a toda la información. Lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo van a poder ampliar de una manera muchísimo más adecuada, van a poder descargar los manuales, van a poder leer, y eso les va a permitir a ustedes documentarse y crearse también una opinión sobre lo que la tendencia o la forma en que nosotros tenemos que ejercer profesionalmente. Ok, entonces, como les venía a comentar, ya tenemos la NIA, tenemos la NIEA, que es la encargo de aseguramiento, y tenemos la NIER, que es la de encargo de revisión. Ellas tres son las normas de aseguramiento de información. Ellas tres, porque aseguran información, las tres. Luego vienen otras normas que están relacionadas, pero que no dan aseguramiento, que son las normas internacionales de servicios relacionados. ¿Qué son las normas internacionales de servicios relacionados? Las NISR. Las normas internacionales de servicios relacionados son las que, empezando, nos permiten a nivel de si estamos en el ejercicio profesional independiente, aperturar y crear un abanico de posibilidades inmenso. Los invito a que busquen en la página de yo escribí un artículo sobre eso, me parece que está bien interesante y creo que puede darle un poquito de idea. Y también en la página del IFAT ustedes van a encontrar escritos que hay sobre la oportunidad que hay sobre los servicios relacionados y la forma en cómo nosotros tenemos que abordar un cliente o cómo debemos explicarle nosotros al cliente cómo le puede servir cada uno de los estándares que nosotros estamos utilizando. La norma internacional de servicios relacionados, ¿para qué sirve? La norma internacional de servicios relacionados no está vinculada, ojo con esto, con trabajos de auditoría. No está vinculada con trabajos de auditoría. La norma internacional de servicios relacionados no genera una opinión, señores, ni genera una conclusión. La norma internacional de servicios relacionados no genera opiniones ni conclusiones. ¿Por qué? Porque yo soy la que estoy ejecutando el servicio. Es muy importante que ustedes entiendan que cuando yo utilizo, por ejemplo, una NIA, una NIER o una NIER, que son de aseguramiento, yo no soy la que preparo el trabajo. Cuando yo hago una NIA o cuando yo utilizo las NIAs, yo estoy haciendo una auditoría sobre unos estados financieros que ya preparó la entidad. Cuando yo utilizo un encargo de revisión, es porque yo voy a revisar un trabajo que ya preparó la entidad con otro contador público y yo necesito dar una conclusión redactada de manera negativa sobre, aspecto negativo significa que nada me llamó la atención, o sea, no voy a decir que todo está bien, sino que nada me llamó la atención de que esté mal o de que esté errado. Cuando yo voy a emitir una NIEA, yo voy a generar una conclusión, voy a dar, no una opinión, pero sí voy a generar una conclusión sobre ese encargo de aseguramiento.
En cambio, cuando yo voy a servicios relacionados, yo soy la que estoy haciendo el trabajo, yo soy la que estoy prestando el servicio. Y ese servicio relacionado tiene dos fases. Yo puedo tener una norma internacional de ser para procedimientos previamente convenidos y tengo una norma internacional de servicios relacionados para compilación de información financiera. Cuando yo hablo de procedimientos previamente convenidos, ¿qué pasa? El que utiliza esa información o el usuario de esa información es solo y exclusivamente la persona con la que yo combine realizar ese procedimiento. En pocas palabras, a mí me contratan y yo llego y digo, vamos a hacer un procedimiento previamente convenido. Queremos que, a ver, licenciada, quiero que me revise o realice, por favor, las conciliaciones o que haga el análisis de cartera. Bueno, perfecto. Entonces, si yo quiero hacer el análisis de cartera, pues yo voy a determinar bajo qué procedimiento voy a realizar ese análisis de cartera. Y tanto yo como la persona que me está contratando va a saber qué procedimientos utilicé. ¿Por qué es importante que los procedimientos previamente convenidos sepan, por eso se llama procedimientos previamente convenidos, sepan ambas partes qué se está haciendo? Porque de acuerdo a ese procedimiento, como yo estoy en un procedimiento específico, puede ser que haya otro contador que quiera realizar otro procedimiento por el cual pueda obtener también el mismo resultado. Y yo tengo que, en este caso, aseverarle a la persona que yo lo que voy a hacer o ejecutar es el procedimiento que ambos hemos convenido. Y el usuario de esa información financiera es él, porque se ha convenido bajo condiciones o características que él ha solicitado del estudio. ¿Estamos bien hasta ahí? Y cuando vamos a hablar de normas internacionales de servicios relacionados para compilación de información financiera, yo soy el que compilo la información financiera. Yo soy el que preparo la información financiera. Y si yo soy el que compilo o el que preparo la información financiera, pues por supuesto yo no puedo opinar sobre algo que yo hice. Yo soy el que la preparo, el que la compila, el que de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, a presentación de información financiera, que en la mayoría de los países en las que yo he tenido la oportunidad de participar en charlas ya se encuentran en estándares internacionales de información financiera, pues yo estoy preparando de acuerdo a ese marco de información financiera de propósitos generales esa información. Y es esa información la que puede luego ir a ser auditada por un auditor que va a tener que utilizar las NIE. ¿A qué llego yo con todo esto o con el tema? Porque pues yo les prometí, vuelvo a insistir, que los conversatorios son solo de 1 hora y son con el fin de buscar que ustedes se motiven a intercambiar conocimiento con muchísimos otros colegas que hay a nivel de Latinoamérica, que investiguen, que preparen material, que comentemos, que conversemos, porque esto se aprende utilizándolo, esto se aprende trabajándolo, esto no se aprende de otra forma. La única forma de aprender estándares de aseguramiento de información es utilizándolos. De otra manera, no se aprenden, es imposible. Yo no les puedo decir a ustedes que ustedes van a aprender a auditar si no realizan una auditoría y si no van siguiendo los pasos que vamos realizando en una auditoría. Igual yo no voy a aprender a realizar un servicio relacionado si yo no utilizo el estándar. Se tiene que acabar esa mala praxis contable y esa mala praxis que tenemos en las redes sociales, que es terrible. Recuerden que las redes sociales son buenas si las vamos a utilizar de manera adecuada, pero también le hacen daño a nuestra profesión cuando en muchos grupos la persona dice, pásame el modelito, mira, ¿y cómo es que dice la norma y en qué artículo es que estoy? Eso me indica a mí que yo no estoy investigando, que yo no estoy trabajando en relación a lo que a mí me compete. Yo siempre digo en las conferencias, imagínense que ustedes entraran a un grupo de médicos, a un grupo, se unieran, los permitieran unirse a un grupo de Facebook de médicos y un médico estuviese preguntando, ay, a ver, yo tengo una duda, resulta que es que yo no me acuerdo en dónde queda el hígado o si yo tengo que operar a esta persona con esta práctica, que si la tengo que operar con el hígado
o la tengo que operar del riñón de muerte. Imagínense que sea el médico que los trata a ustedes. Así sucede con nuestro ejercicio profesional. Las normas de aseguramiento de información, las normas de servicios relacionados están vinculadas con nuestra buena práctica profesional. Y el modelo del que siempre hablan en las redes sociales, el informe final, es la conclusión de un procedimiento que ustedes ya están viendo que se está desarrollando. Existen muchos programas de formación, pero toda la vida y siempre lo he considerado que es la manera más adecuada, que lo primero que nosotros tenemos que hacer es que para que haya una buena práctica tiene que haber una buena teoría, y esa buena teoría tiene que estar dada en la lectura del estándar, en la lectura que nosotros tenemos vigente. Bueno, que no dominamos el inglés. Bueno, no importa, tranquilamente utilice y busque la versión en español y comience a buscar y comience a trabajar sobre el manual de pronunciamientos internacionales, de control de calidad, de auditoría, de revisión, de otros encargos de aseguramiento y de servicios relacionados que está vigente. El que nosotros tenemos en este momento vigente es el 2016-2017. Es interesante, está conformado por 3 libros o por 3 manuales. El primer manual, el primer volumen tiene nada más sino 1253 hojas, no tiene tantas. El segundo tiene 482 hojas y el tercero tiene 122 hojas. Pero esa información es importante. ¿Por qué es importante? Porque ese manual nos permite a nosotros entender cómo nos estamos direccionando y cómo vamos vinculados a través del proceso del ejercicio profesional. Ok, no sé si alguno de los que está presente quiere comentar algo. De repente a veces cuando me encuentro los colegas que están vinculados en la parte de Colombia, pues ellos van más vinculados hacia su marco normativo, pero tal cual como les dije al principio del conversatorio, estos estándares no están vinculados solamente con el auditor o con el revisor fiscal. Estos estándares completos y absolutamente con todo lo que somos dadores de fe pública. Si yo soy dador de fe pública, si yo soy un contador público, si yo estoy vinculada en el ejercicio profesional, yo debo ejercer o trabajar mi ejercicio profesional con estos estándares. Fíjense, como para resumir rápidamente, vuelvo a explicarles. Las NIA, ¿para qué se utilizan? Se utilizan para auditorías financieras. Esas NIAs, para que más o menos se haga un poquito la idea, van vinculadas o van divididas en series. Para ustedes las busquen o comiencen a analizar, se van a encontrar. Van a encontrar que de la serie 200, que es la que nosotros encontramos la primera serie, es una serie bien interesante. Dice de la 200 a la 299, y mucha gente me dice, hay 99 normas. No, no hay 99 normas todavía. Es una serie, pero esa serie como tal viene a vincular o viene a analizar todos los principios generales y responsabilidad. Yo soy de las personas que digo que cuando una persona quiere aprender a auditar o quiere empezar a formarse en el ejercicio de la profesión, quiere ejercer y asegurarse de que está ejerciendo de manera adecuada y con los procedimientos que corresponden cuando va a trabajar con información financiera, esta serie se la tiene que leer y la tiene que trabajar a conciencia. ¿Por qué? Porque como son los principios generales y las responsabilidades, ella está vinculada y lleva desde todo el enlace, desde los objetivos del procedimiento hasta inclusive las bases en las que nosotros vamos a fundamentar o vamos a terminar dando nuestras opiniones. Luego nosotros nos encontramos con la serie 300, que va de la serie 300 a la 499, que llamamos serie 300 y 400. Tampoco es que tenemos 200 normas allí. ¿Qué hacen esta serie o qué incluye esta serie? Esta serie incluye la evaluación del riesgo y la respuesta a los riesgos evaluados. Recuerden que nuestro ejercicio profesional a nivel de contadores públicos, no internos, sino externos, independientes, ya sea como contadores públicos auditores o como contadores públicas que estamos trabajando, realizando servicios de contabilidad a nivel de nuestra oficina contable, de nuestra firma,
No, nuestro ejercicio ha cambiado y evolucionado aceleradamente. ¿Por qué digo aceleradamente, pero ya imagínense, esta versión tuvo nuestra primera versión en español en el 2010. O sea, estamos hablando ya técnicamente de 10 años. Y no es que va acelerado, sino que nosotros también le hemos dedicado tiempo a otras cosas y no le hemos dedicado tiempo a esto. El ejercicio de nuestra profesión está fundamentado en riesgos y actualmente con el avance tecnológico tenemos mucho más riesgos a nivel de la información que nosotros estamos manipulando. Entonces, esta serie le permite a usted entender un poco sobre la evaluación de los riesgos y la manera en cómo el profesional tiene que darle respuesta a esos riesgos evaluados. Luego ustedes se encuentran la serie de la 500 a la 599, que esa serie le va a permitir a usted entender cómo tiene que buscar la evidencia de auditoría, cómo va a documentarse en la auditoría, cómo va usted a obtener las pruebas para poder llegar a una conclusión que usted va a generar. Luego usted va a encontrar una serie, que es la serie 600, que va muy vinculada con el control de calidad y el código de ética de nosotros como contadores públicos. ¿Por qué? Porque va vinculada con la utilización del trabajo de otros. En este caso, nos explica a nosotros cómo nosotros vamos a tener o vamos a tomar en cuenta las consideraciones generales de auditoría de estados financieros de otros trabajos o de otros contadores y la utilización tanto de trabajadores de auditores internos como de especialistas que nosotros contratamos o expertos que buscamos cuando estamos realizando una auditoría. Luego ustedes se encuentran la serie 700, que es la serie que fíjense todo el camino que ustedes hacen en la norma internacional de auditoría para llegar a esta serie. Esto no es una serie que nos la podemos tomar, digo, como tan tranquilamente, como tan relajadamente. La serie 700 es la serie en la que yo llego a la conclusión y al informe de auditoría. Entonces yo no puedo estar vinculada a que no, yo voy a estar buscando o llegando a la redacción del informe de auditoría o deme en el modelo del informe de auditoría, porque no es así. Esto tiene un procedimiento. Entonces, es muy importante que entendamos nosotros que esto va vinculado sobre la praxis profesional que estamos nosotros ejerciendo. Y que muchos, hay algunos otros países en donde se requiere una cantidad de años para poder decir que podemos ser auditores. Pero, por ejemplo, en Venezuela y en Colombia no es así. En Venezuela y en Colombia, al momento de nosotros tener nuestra tarjeta profesional o de nosotros tener nuestro CPC, nosotros ya podemos realizar el proceso de auditoría. Y nos encontramos muchas veces jóvenes profesionales nobles que no entienden la responsabilidad de lo que es ser un auditor. Y es importante que los que estamos generando, los que estamos educando, los que estamos dando clases, los que estamos utilizando estos medios digitales de repente para comunicarnos, les demos a entender que nuestra profesión es maravillosa, pero ejerciéndola con responsabilidad. No puede ser ejercida como de manera tan relajada o de manera tan desaforada, en donde no veamos que en realidad puede generarse una consecuencia de nuestro ejercicio profesional. Ya ese fue el recorrido que traté de hacerles por las niñas, que es lo que les digo yo, la hermana mayor de lo que llamamos la INAI. Luego nosotros, como les estaba comentando, nos encontramos a quienes nos podemos encontrar a la norma internacional de encargo de aseguramiento y a la norma internacional de encargo de revisión. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros o qué es importante que veamos de cada uno? La norma internacional de encargo de revisión es la serie, ustedes la van a encontrar o cuando investiguen van a encontrar que va a venir de la serie 2000 a la 2699. Entonces, cuando nosotros decimos eso, la gente dice, hay 699 normas. No, no hay 699, apenas hay dos, la 2400 y la 2410. La 2400, que es la revisada, que es cuando yo voy a hacer encargo de revisión sobre estados financieros históricos, y la 2410, que es cuando yo voy a hacer revisión de información financiera, pero información financiera intermedia. Esa es la de encargos de revisión. Recuerden que cuando nosotros estamos en los encargos de revisión, es un trabajo menos profundo que la auditoría y nosotros no emitimos una opinión. Cuando nosotros vamos a encargos de aseguramiento, allí sí tenemos que estar
muy, pero muy cuidadosos, porque acuérdense que ustedes están utilizando la palabra asegurar. Asegurar, ¿qué significa? Certificar, fundamentar, es decir, dar fe de que eso es cierto. Entonces, cuando yo aseguro, cuando yo estoy dando un aseguramiento, yo puedo encontrarme a nivel del aseguramiento, me puedo encontrar la serie 3000, que va de la 3000 a la 3699, que van a venir vinculadas sobre aplicables, trabajos de revisión, pero que van a ser aplicables a encargos de aseguramiento, y que está la 3000, que es la que está ahorita en el momento revisada, que es la de encargo de aseguramiento distinta a la revisión de información financiera histórica. Y las de cuentas específicas o de situaciones específicas. Por ejemplo, la encargo de aseguramiento es muy interesante porque hay una norma que es la 3400, que norma anteriormente era la NIA 810. Esa norma se utiliza para asegurar información financiera prospectiva. En estos días había un conversatorio, había una gente en un chat, por eso es que vuelvo a repetir, el desconocimiento nos antepone mal profesionalmente en las redes sociales. No es porque no podamos decir que no sabemos algo en las redes sociales, sino que tenemos que investigar, por lo menos leer previamente, porque yo estoy segura que si buscan, encuentran y luego ya pues direccionar, utilizar otros medios que no sean tan públicos que como es el Facebook, desde mi punto de vista, para realizar ese tipo de cosas. Por lo menos una persona decía en un grupo, trataba muy mal a unas autoridades de un organismo gremial y hablaba de que cómo era posible, así decía la persona, de que un banco le estuviese solicitando encargos de aseguramiento, no hablo de encargos de aseguramiento, estuviese solicitando que él preparara un informe y asegurara un informe sobre información prospectiva de flujo de caja. O sea, le estaban pidiendo que asegurara, porque le iban a desembolsar una cantidad importante de recursos a esa empresa, que asegurara de que la empresa podía mantenerse como negocio en marcha. O sea, que podía preparar informe de aseguramiento prospectivo. Entonces la persona hablaba de que eso no existía. No existía porque simple y llanamente, pues digamos, en su nivel desaforado, se van a las redes sociales a decir eso y no investigan. Y encontramos que sí existe el examen de información financiera prospectiva, que es la 3400. Y así encontramos también que hay en la particularidad, inclusive el año pasado estuve siguiendo un trabajo de un colega de El Salvador que hizo un análisis sobre el efecto del ejercicio del profesional del contador público en cargo de aseguramiento a nivel del efecto o del impacto ambiental de los desechos químicos que producía una planta en la zona en la que él estaba, y él ganó un premio internacional por eso. Entonces, fíjense que sí existe, porque por ejemplo nosotros encontramos la 3410, que permite hacer un encargo de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto invernadero. O también nos encontramos la 3420, que es muy interesante, que inclusive hubo un caso en una oportunidad de una actriz muy famosa de Hollywood, en donde le tocó retirar una información emitida en un folleto porque era falsa. Y normalmente se contratan esas personas que tienen una marca personal muy reconocida antes de hacer ellos una publicidad de alguna crema, de alguna cuestión que pueda afectar las cuestiones de la salud, algún medicamento. Ellos contratan una firma de auditoría, contratan a contadores para que les den aseguramiento sobre la información que está contenida en ese folleto, porque va a aparecer su imagen y esa imagen los puede afectar a ellos como tal. A ver, voy un momentico antes de ir cerrando, voy a saludar. Nora, un placer, gracias por estarme acompañando el día de hoy. Ella habla y dice, los contadores públicos somos los únicos que damos fe pública, por eso es la importancia de cumplir los estándares internacionales de código de ética. La licenciada Susana de Guatemala está hablando y pues dice que es excelente que se comparta este tema y este conocimiento para que lo podamos tratar todos. Está el doctor Diego Antonio, un saludo, gracias por haberme acompañado. Está Víctor, que está de Ecuador. Víctor es también youtuber, por ahí lo he estado siguiendo, me encanta, es un muchacho joven, un muchacho talentoso, tiene una información
bien útil, utiliza muy bien el verbo, su palabra, su porte. Lo felicito, me encanta el canal que tiene y también lo invito a que lo sigan. Está Jorge Maximiliano, un colega de Venezuela, también es contador público de Colombia. Dice, el problema es que cuando hay divulgación de la normativa se enfocan solamente en el informe de la serie 700, mas no se enfocan en los controles y en los procedimientos que están establecidos desde la serie 200 a la 500. Bueno, en realidad, pues, Jorge, normalmente, mire, por ejemplo, existen, vuelvo a insistir, hay varios programas de formación, existen muchos programas de formación, igual como existe a nivel de la responsabilidad. Si yo me quiero mantener en el mercado a nivel de ser profesional de la contaduría pública, pues yo debo de entender, y ojo con esto, es que es algo como de entendimiento de nuestra profesión. Quizás hace algunos años la forma en como nosotros hiciéramos las cosas no era tan importante. Quizás hace algunos años para nosotros, muchos de nosotros decíamos, y quizás en algún momento todavía hay personas que dicen, el que sale airoso de esto es el contador tramposo, el contador que le busca bajar los impuestos a la empresa, el contador que le falsifica datos, el contador que inventa cifras. Eso es la acepción lamentablemente latinoamericana que se está viendo sobre el ejercicio de la contaduría. Y eso es lo que pues me estoy negando yo en este momento, de que estoy en el punto medio, digo, no estoy tan joven ni estoy tan mayor, en donde en este momento puedo decir, oye, tenemos que hacer un cambio de nuestro pensamiento profesional, porque es que el contador debe ser un profesional que sea respetado, pero para ganarnos ese respeto, nosotros tenemos que empezar a trabajar como debe de ser y vincularnos en lo que nos interesa y en lo que nos compete. Ese profesional que de repente, pues lamentablemente actúa fuera de las líneas de la calidad, del comportamiento ético, todo este tipo de situaciones, pues simple y llanamente va a empezar a quedar de lado de la profesión, porque se deben estar sumando más y más personas a la iniciativa que estamos teniendo muchos, en donde queremos producir información que valga la pena para esas generaciones de relevo. Noelia, saludos. Dice Noelia que gracias por compartir el tema. Claro que sí, con mucho gusto, en lo que yo pueda pues colaborar, sigo colaborando. Y lo que le estaba diciendo a Jorge, o sea, muchas veces encontramos que quizás de repente en un medio o en los medios digitales hablan siempre del informe, o pásenme el informe, o díganme cómo tengo que redactar, o este es el informe que tiene que preparar el revisor fiscal para tal cosa, o este es el informe que tiene que preparar el revisor. Sí, eso es bastante delicado. Es bastante delicado porque si ustedes, vuelvo a insistir, si ustedes han visto cómo yo he ido buscando direccionar el auditor 4.0, primero hablé sobre cómo teníamos que hacer bien las cosas, fundamentado siempre en calidad y ética. Segundo, hablé de competencias tecnológicas porque es que eso es ya, inmediato. Si nosotros no tenemos competencias tecnológicas y no nos formamos y no entendemos que estamos en medio de la revolución digital y que esto va a tener un antes y después en nuestra profesión, y nosotros tenemos que aprender a ser analíticos y poder dar un valor agregado, pues nosotros nos vamos a encontrar con otros profesionales que, por ejemplo, como me dijeron a mí esta semana, que muchos empresarios se quejan de nosotros porque no estamos en la capacidad de analizar y de brindar respuestas oportunas. Eso a mí me afecta como contador público. De verdad que yo, es más, me mudé de país, retorné al país de mis padres y simple y llanamente lo que hice fue convalidar mi proceso y me he seguido posicionando a nivel de otros países por lo que yo hago, por ser contador público, por ser asesor financiero. Yo no estoy haciendo otra cosa. Y no porque no pueda hacer otra cosa, porque se merezca el trabajo de otra manera, sino porque simple y llanamente creo en mi profesión y creo en la internacionalización del profesional. Yo sí creo en la internacionalización del profesional. Yo no creo que hay un contador público que no puede ejercer sino en un solo país. Yo no creo en eso.
Yo creo en las competencias profesionales, porque en un fenómeno de la globalización en el que nosotros estamos, nosotros tenemos que estar claros que tenemos que estar preparados para competir, no solamente con nuestros colegas de nuestros países, sino con colegas de otras latitudes, y debemos estar en la capacidad no solamente de competir, sino de poder comunicarnos y de poder transmitir esa información, que es donde nos cuesta a nosotros entender que estamos en un lenguaje globalizado y que lo que yo diga aquí se aplica en Venezuela, se aplica en Colombia, se aplica en Ecuador, se aplica en Bolivia, se aplica en Guatemala, se aplica en El Salvador, se aplica en Nicaragua, se aplica en Panamá, se aplica en Perú, se aplica en Chile, se aplica en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil. O sea, se está aplicando. Entonces, si se está aplicando, nosotros tenemos que estar claros que tenemos que aplicarlo de manera adecuada. Bueno, tal como les prometí, era un conversatorio solamente de 1 hora. Normalmente este tema es muy, muy amplio. Los invito a que me sigan por las redes sociales, que sigan los artículos que de repente publico. Yo publico contenido que no solamente es mío, publico contenido de otros colegas que también producen contenido digital muy bueno, muy interesante. Trato de montar los videos en el canal de YouTube, coloco artículos en mi blog. También tengo el aula virtual que aprovecho para invitarlos a que se den un paseíto por djlasesoresmilaulas.com. Es un emprendimiento digital de formación con precios muy módicos, no porque los cursos sean malos, como muchos están diciendo que de repente la venezolana está haciendo cursos más baratos. No, no es por eso. Y es importante aclararlo. No, los cursos son de muy buena calidad. Lo que pasa es que yo creo en la formación y en el no egoísmo de el compartir información de calidad. La información de calidad nos sirve si nosotros no la guardamos. Hay muchos textos, hay muchos libros. Sigan los organismos oficiales, sigan al IFAT, sigan al IFERS, sigan, por ejemplo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Aquí en Colombia produce una información valiosísima, buenísima, excelente. A mí me gustan mucho sus publicaciones, son muy útiles. Leámoslas, trabajémoslas. También los comités de Venezuela producen información buena. Así nosotros no compartamos las ideas, tenemos que entender que tenemos que estar en capacidad de desarrollar la capacidad de escuchar y de comprender al otro y de entender que solo vamos a avanzar gremialmente y profesionalmente si nosotros caemos en conciencia de buenas prácticas profesionales. Bueno, quedan solamente 2 conversatorios. La próxima semana tendré un conversatorio el jueves. Estaremos hablando de habilidades versus competencias. En realidad se tiene uno que tener 60 certificaciones para poder ejercer. Hasta inclusive me voy a hacer bullying conmigo misma, que tengo 7 certificaciones internacionales y muchas veces eso no indica ni que tú seas el más competente, ni que seas el más preparado, ni el que no. Pero también no podemos ignorar que ese tipo de información o ese tipo de certificaciones también nos permiten a nosotros desarrollar habilidades y competencias y nos permiten a nosotros estar en capacidad de evaluarnos ante la sociedad y ante el ejercicio del contador público en la economía en la que, globalizada en la que estamos. Yo les voy a dar muchas gracias a todos por haberme acompañado en esta hora. No sé si de repente tienen algún comentario que quieran hacer y pues estamos total y absolutamente a la orden para cualquier pregunta, cualquier emprendimiento. Me pueden contactar por las redes sociales, me pueden enviar mensajes, me pueden escribir correos. Yo siempre estoy muy dada a compartir información, pues porque eso es lo que nos queda. Simple y llanamente, el conocimiento que no se comparte se muere. Muchas gracias. Es uno de los conversatorios que más en vivo, personas en vivo ha tenido 22. Les voy a agradecer que lo traten de compartir en grupos. Hay grupos que lamentablemente me tienen bloqueada, entonces pues voy a salir, me voy a abandonar bastantes grupos. A partir de esta semana voy a empezar a abandonar bastantes grupos. Técnicamente voy a empezar a publicar solo dentro de mi perfil y dentro de mis páginas.
y ya pues si ustedes quieren compartirlo en los grupos y se los permiten, perfecto, pero no me pienso agotar con otras personas que tienen otros fines de diferentes al nivel académico que tengo yo para agotarme en las redes sociales para hacer llegar esto. El conocimiento es libre y así como se los estoy mostrando a ustedes, el conocimiento es para compartir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero de verdad que puedan serles útil, que puedan investigar un poco sobre el tema. Vuelvo a insistir, la suscripción en el IFAT es total y absolutamente gratuita. Suscríbanse y bajen los manuales, los pueden leer en español, van a encontrar información. Al que le guste la profesión y quiera vincularse de verdad con buenas prácticas contables, va a encontrar información adecuada y útil para seguir trabajando a nivel de aseguramiento de información. También los invito a que se den un paseíto por mi canal de YouTube. Allí hay también 2 videos un poquito más largos de 2 horas, uno sobre información financiera y otro sobre las prácticas de aseguramiento de información a nivel de Latinoamérica. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y nos vemos la próxima semana, de nuevo el jueves a las 6 de la tarde.